está así en una proyección lateral y debería estar en posición vertical, ¿no es verdad? Entonces, este es el extremo craneal y este es la parte inferior o caudal. Entonces, nosotros tenemos que reconocer todos los órganos o las estructuras que están conformando lo que corresponde al aparato faríngeo, a los arcos faringeos, a las bolsas, a las membranas y a los surcos, ¿no? Entonces, tenemos aquí todo lo que señala el puntero láser que corresponde al tabique nasal. Tabique nasal. En la parte inferior, ¿qué sería? Ustedes ya saben ¿qué sería? Ah, a ver, usted. El filtro labial. ¿Perdón? El filtro labial. El filtro labial. Pero la estructura embrionaria corresponde a las prominencias palatinas laterales. Prominencias palatinas laterales. Y si yo pregunto a qué edad corresponde este embrión o esta estructura histológica, ¿a qué edad correspondería? A ver, alguien que sepa o tenga idea. A ver, Rueda, ¿qué puedes decir? Bueno, yo creería que sería superior a las 20 semanas porque ya está casi cerrado. ¿Cuándo se cierran los procesos palatinos laterales? Es en la semana. ¿Ya? ¿Alguien? Alguien que sí sepa. Señor Armijos, ¿cuándo se cierran los procesos palatinos laterales? A la sexta semana. Séptima semana. Séptima semana. Entonces, este embrión corresponde a después de la séptima semana, donde ya se fusionaron los procesos palatinos laterales. Y este es el tabique nasal. Las estructuras que podemos identificar, reconocer y pues ver su topografía y posteriormente lo que se va a desarrollar en el futuro, en la anatomía del adulto, son estas dos estructuras que resaltan a la vista. ¿A qué corresponderían? ¿Perdón? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Órganos vómero-nasales, ¿no? Que en los anfibios y en los animales mamíferos son muy desarrollados, ¿no? Y que en el hombre pasan a ser estructuras atámicas, ¿no? Que se degeneran y se obliteran. No cumplen mayor función para la especie humana. Entonces, tenemos aquí los órganos vómero-nasales. Podríamos decir de que este sería el nervio vómero-nasal. Nervio vómero-nasal, órganos vómero-nasales, tabique nasal. El tabique nasal que a propósito de esta estructura tenemos que también aquí ya se está produciendo la fusión del tabique nasal con las prominencias palatinas laterales. ¿Y esto ocurre en qué semana? En la 9ª semana, ¿no? Se fusiona el tabique nasal con los procesos palatinos laterales y esta fusión inicia en la parte ventral para posteriormente terminar o concluir con la fusión de este tabique en la parte dorsal, y esto ocurre en la 12ª semana. A más de esta estructura del tabique nasal, que si yo por ejemplo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Cavidad nasal. Todo esto que está de blanco arriba y acá está rotada. A ver si nos puedes ayudar, por favor, a ponerla verticalmente. Entonces, tendríamos las fosas nasales, el tabique nasal, las prominencias palatinas laterales y estas otras estructuras. Miren ustedes aquí. Está de una forma curva, serían los cornetes nasales. Los cornetes nasales. ¿Y estas estructuras de aquí qué serían?
sería mixemia? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son? ¿Ah? Estas son las prominencias maxilares. Prominencias maxilares de donde se desarrollan las prominencias palatinas laterales. ¿Y esta estructura de acá, cómo se llamaría? ¿Cómo sería toda esta estructura de acá? ¿Ah? La lengua. ¿De dónde se desarrolla la lengua? ¿Ah? De la eminencia hipofaringia, pero de la eminencia hipofaringia se va a desarrollar el tercio posterior o faringio de la lengua, y las prominencias linguales distales se desarrollan del primer arco faringio, que prácticamente pasa a ser la lengua bucal, oral, lengua oral y la lengua faringea. Entonces, si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? ¿Qué señala? Cavidad Vocal. ¿Cómo se llama? Cavidad, ¿cómo dijeron? Cavidad oral, ¿no? Cavidad oral. Cavidad oral, la lengua. ¿Qué más podríamos identificar? Ya, aquí tenemos un cuerpo vertebral. Aquí está el cuerpo vertebral. Este sería el cuerpo vertebral. Luego tendríamos la médula espinal. Aquí se encuentran las meninges. Este sería la aracnoides, el espacio subaracnoideo. Y este sería ya un ganglio raquídeo. Esta es la pared corporal dorsal. Pared corporal dorsal. Tendríamos aquí la aracnoides. Este es el ganglio raquídeo. Proceso costal. ¿Perdón? Ya le movió. Este es el cuerpo vertebral. Acá estarían los arcos vertebrales, el ganglio raquídeo. ¿Y esto qué sería? Músculos espinales. Y aquí, ventral al cuerpo vertebral, el esófago. Este es La tráquea. cartílago laringeos. Y aquí empieza ya más ventralmente lo que es la lengua. Aquí tendríamos el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Eso es con relación a esta práctica. Entonces, por favor, tienen 5 minutos para fotografiar y poner los nombres. Si hay alguna pregunta, alguna estructura que no hayamos identificado, pueden hacer. De las 16 a de las 6 a las ¿Sexta? ¿Hasta qué semana? decimosexta. 16ª semana, ¿no? Se caracteriza porque es menos vascularizada y recién se insinúa el desarrollo de los bronquios. Como ven ustedes aquí, con un epitelio estratificado, cilíndrico y con presencia de células ciliadas, que son las productoras del moco. Todo lo que es la vía aérea superior tiene este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con células ciliadas, productoras del moco, y que va desde la 6ª a la 16ª semana, donde el parénquima pulmonar no es muy vascularizado y presenta el inicio del desarrollo de los bronquios, ¿no? Hasta los bronquios secundarios. A ver si podemos ver el bronquio primario.
¿Perdón? El bronquio primario, claro, claro. Vamos a ver. Está por fuera, tampoco está ni por dentro ni por fuera. Quiere decir que los bronquios secundarios están indudablemente en el parénquima pulmonar, que serían estos, ¿no? Bronquios secundarios con epitelio cilíndrico estratificado con células ciliadas, ¿no? Entonces, esto se parece mucho a una glándula exócrina y es el periodo glandular, pseudoglandular. ¿Ya? Pueden fotografiar, no sé si... ¿Qué es? Ahí está. No le muevo. Por favor, pongan el título: Desarrollo del sistema o aparato respiratorio, periodo pseudoglandular, de la sexta a la 16ª semanas. ¿No? De los bronquios secundarios con su epitelio cilíndrico estratificado y presencia de células ciliadas. ¿Ya? Aquí pueden poner tejido intersticial, lo que señala el puntero láser, perdón, de la madera. ¿No? Todo esto es parénquima pulmonar. Estoy aquí, parénquima pulmonar. Bronquios, la luz de los bronquios, pueden poner luz de bronquios estrecha o en inicio del desarrollo. Y puede poner un vaso, también un vaso. Ahí. Y hay un vaso. Déjale un ratito. ¿Perdón? Déjale ahí un ratito. ¿Ahí? Sí, un ratito. ¿Cómo hacer la cita? No, ahí. Más a la izquierda. Ya. Ya, señores, por No favor. te metas. Hay una fotito y otra fotito por acá, si puede ser. ¿Quieres salir? Ahí puede ser. Ahí. El dedo más. Nivel paparazzi. ¿Estamos? Mijo. Todos fotografiados. Pasamos a la siguiente placa. Nivel paparazzi. Vamos a iniciar con una vista panorámica, ¿no? Igual que la primera placa de la cabeza. Vamos a tratar de silencio, señores. Ahí está. Ya va. Un segundito, señores, hagan silencio. Un poquito más. Entonces, primero tenemos que identificar que es un corte histológico de un embrión, donde el corte va a ser longitudinal. ¿Por qué será el corte longitudinal? ¿Cómo reconocemos de que el corte es longitudinal? Posición del corazón. ¿Ah? Por la posición del corazón. Ya. En este corte va a haber un extremo superior o craneal y un extremo caudal. Y recordemos que en la cuarta semana, el embrión adopta una forma por el plegamiento cefálico y caudal en forma de C. Entonces,
aquí nosotros podemos, en este corte longitudinal, identificar lo que es su extremo craneal, que sería este de aquí, y su extremo caudal, que sería este de acá. El extremo craneal, en la parte superior, en la prominencia frontonasal, y la parte caudal, lo que corresponde a lo que estábamos estudiando, el aparato digestivo, la cloaca, el proctodeo, que sería este de acá. Entonces es el extremo caudal. Y también podemos apreciar el periodo somítico, el gran desarrollo de los somitas, que se dame 5, proceso que es el sentido cráneo-caudal. Inicia los somitas desde la tercera semana. Se desarrollan generosamente hasta terminar en su extremo caudal y forma una estructura afilada que sería la parte caudal del embrión o cola. Es la cola del embrión. Y este sería el palo, de donde se va a desarrollar los órganos genitales, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, vemos aquí las estructuras del aparato digestivo con sus distintas particularidades de este aparato y sus distintas cavidades, y si queremos dar el nombre embrionario a estas estructuras, serían los celomas. Aquí tenemos un celoma, que está de blanco, otro celoma, lo que está acá de blanco, lo que señala el puntero láser, celoma, todo lo que está de blanco, hasta esta altura de aquí. No pueden Va jugar de aquí a acá. Esta estructura que va aquí, miren, si nosotros trazamos una línea imaginaria, ahí. Entonces, aquí tenemos un celoma. ¿Cómo se llama? Intraembrionario. Y aquí se inicia otro celoma, lo que está de blanco. Extraembrionario. El celoma extraembrionario. Y estas asas de aquí son las asas del intestino medio. Recordarán en la formación de la herniación fisiológica umbilical, que se inicia ¿en qué semana? Sexta semana. Por el gran desarrollo de esta estructura de aquí, ¿cómo se llama? Los riñones provisionales mesonefros, con sus túbulos mesonéfricos y lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Y la otra estructura que también pasa a ser una gran estructura voluminosa hacia la 9ª semana, como es la glándula hepática. Estas dos grandes estructuras de la cavidad abdominal hacen de que de la 6ª a la 10ª semana las asas del intestino medio permanezcan fuera en el cordón umbilical, que sería a esta altura. Miren ustedes, aquí estaría el cordón umbilical, donde se encuentra la sífisis del pubis y el coxis. La unión de la línea imaginaria entre la sífisis del pubis y el coxis, tenemos lo que corresponde al cordón umbilical o cicatriz umbilical. Y aquí están exteriorizadas las asas hacia el celoma extraembrionario. Entonces aquí tendríamos un celoma, el celoma intraembrionario, y luego vamos a identificar o tratar de identificar el resto de estructuras que nos pide el informe. Entonces, empezamos igual en sentido cráneo-caudal. Nos vamos en sentido cráneo-caudal. Empezamos aquí. Sería, ¿qué estructura? ¿Va? Prominencia. Puede ser lo que señala el puntero láser. Yo les pregunto, ¿qué señala el puntero láser? ¿Qué señala? Prominencia maxilar. ¿Ah? A ver, un estudiante de pilas. Señor Oswald, ¿qué señala el puntero láser? ¿Ah? Haga silencio. ¿Qué es lo que señala? Cógete donde estoy poniendo yo el puntero láser. Labio superior. Coge donde está señalando. Labio superior.
¿Quién dijo labio superior? Labio superior, labio superior. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Labio inferior. Labio inferior. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Estromodeo. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Cavidad oral. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Lengua. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Prominencia maxilar. Prominencia Mandibular. Mandibular. prominencia mandibular. Bueno, y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Fosa nasal. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Faringe Primitivo. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? ¿Qué señala el puntero láser? Bolsa de racket. Así es, bolsa de racket. Que pertenece a qué arco faringio. Cero. ¿Ah? Señor izquierdo. Al segundo arco faringio. La bolsa de racket. Se desarrolla el segundo arco faringio. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Infundíbulo. Y si yo digo, ¿qué estructura señala el puntero láser? ¿Y qué se desarrolla? Hipófisis. La de hipófisis. Pregunta del examen. La de hipófisis. Neurohipófisis. Neurohipófisis. ¿Tiene un origen? ¿Qué origen? Endodérmico. Neurohipófisis. El ectodermo. El ectodermo. El sistema nervioso central, en gran parte o en su totalidad, se desarrolla del neuroectodermo, que tiene un origen ectodérmico. Entonces, este es el infundíbulo, de donde se va a desarrollar el lóbulo posterior o neurohipófisis, que se desarrolla en el lecho del diencéfalo. De origen neuroectodérmico, del ectodermo. Y esta otra tiene un origen ectodérmico. Ectodérmico del piso de la cavidad, del techo, perdón, de la cavidad bucal. Y de donde se va a desarrollar el lóbulo anterior, o también conocido como el nombre de adenohipófisis. Continuamos. Si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? ¿Qué señala el puntero láser? ¿Verán dónde estoy? El tercio posterior de la lengua. En el tercio posterior de la lengua, con los dos tercios anteriores, aquí hay un agujero que se llama agujero ciego. Y todo esto, ¿qué señala el puntero láser? Cavidad oral. ¿Qué señala? ¿Cómo se llama? La línea blanca esta. Este espacio blanco. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Sigue siendo la faringe. Hasta que no pase a ser la laringe y no pase a ser ya el tubo del aparato respiratorio y el esófago que le continúa. Faringe, laringe, esófago. Aquí no puede estar el esófago a la altura de la lengua. Todavía estamos en la cavidad oral, que corresponde a la faringe primitiva. Nos vamos más abajito. Ya una vez que hemos visto las prominencias mandibulares, bajamos acá y nos detenemos en lo que es estas estructuras que pasan a ser la prominencia cardíaca. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Tabique. ¿Ah? Celoma. A ver, una sola persona. Celoma pericárdico. Celoma. Es otra cavidad, igual que la cavidad inferior peritoneal, esta de aquí. Celoma peritoneal, celoma pericárdico, porque está aquí la prominencia cardíaca del corazón. Celoma pericárdico. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? ¿Qué señala el puntero láser? Pericardio parietal. Pericardio Parietal. parietal. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Pericardio visceral. Pericardio visceral. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Aurícula. Aurículas. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Ventrículos. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Aurícula. Callador. Esta estructura. Callador. ¿Cómo se llama? Aorta descendente. No, la aorta ascendente no está, sino Ya. todo esto es aurícula, ventrículo. Y estoy aquí. Bulbo cardíaco.
El bulbo cardíaco. Seguimos. Verán, yo he preguntado, ¿qué señala el puntero láser? Celoma. ¿Qué señala el puntero láser? Celoma. ¿Qué señala el puntero láser? Todo esto se va a aplicar. Entonces ya vimos el pericardio visceral, que es este, y el pericardio parietal, que es este de acá. Debajo del corazón, debajo de la preeminencia cardíaca, tenemos esta línea de aquí. ¿De dónde se desarrolla el diafragma? ¿Ah? Del septum transverso. ¿Qué se desarrolla del septum transverso? Usted mismo conteste. El tendón central del diafragma. El septum transverso, el tendón central del diafragma. ¿Qué más elementos participan en el desarrollo del diafragma? A ver, si alguien recuerda, los señores que pusieron las malformaciones de mesenterios, cavidades y diafragma, ¿dónde están? ¿Ya? Tenemos el mesoesófago dorsal, tenemos el tendón central del diafragma que se desarrolla el septum transverso, tenemos los pliegues pleuroperitoneales, y tenemos células o mioblastos que se van a desarrollar de las paredes del tórax, mioblastos que se desprenden de las paredes del tórax, conforman estos 4 elementos que por la falta de fusión de estos 4 elementos se van a formar las hernias y los defectos a nivel del diafragma, y la más frecuente es, ¿cómo se llama? La más frecuente, hernia Diafragmática. ¿Cómo? Ya, pero tiene su nombre propio, y yo les dije en clase, ¿cómo se llama? La más frecuente, la hernia diafragmática izquierda, conocida con el nombre de hernia de Kodalek. Y a propósito, hace una semana operamos unita, a propósito también, y a propósito tiene bonito. Ya, vamos a continuar, nos vamos más caudalmente, perdón, más hacia la región inferior de nuestro embrión, y vemos aquí que señala el puntero láser. Vena umbilical. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? ¿Cómo se llama, señor Tahuán? Estómago. ¿Debajo del hígado qué está? Diafragma. ¿Ah? ¿Debajo de qué? Sí. ¿Qué está? ¿Qué señala el puntero láser? Hígado. ¿Qué señala el puntero láser? Estómago. ¿Qué señala el puntero láser? Celoma. Pericárdico. No. Peritoneal. Tal vez les pueda aceptar que dicen celoma intraembrionario, pero si yo digo, deme el nombre propio de lo que señala el puntero láser. Nombre propio. Bolsa o mental. ¿Qué otro nombre? Sinónimo. Bolsa o mental. Transcavidad de los epiflones o cavidad abdominal menor. ¿Ok? Cualquiera de esos 3 términos en el caso que yo les pregunte en la prueba de placas. Ya, nos vamos para casito. ¿Qué señala el puntero láser? Yema pulmonar. ¿Qué señala el puntero láser? ¿Qué señala el puntero láser? Pleura Visceral. ¿Qué señala el puntero láser? Pleura parietal. Y aquí tenemos otra cavidad. Celoma pleural. Verán, no se vayan a confundir. Si yo pregunto en la prueba de placas, ¿qué señala el puntero láser? Celoma. Solo 2 palabras. Celoma pleural. Nada más. No me van a poner pleura parietal o pleura visceral. La pleura parietal es la que está por fuera de la línea blanca. Es la pleura parietal. Y la pleura visceral está pegada a la yema pulmonar. Está delimitando la yema pulmonar. ¿Está claro? Nos vamos más abajito. Si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Estómago. Asas intestino medio. Asas intestino medio. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Meso. Igual es asas de intestino medio.
Todas estas de aquí son asas de intestino medio. Y si yo digo, ¿qué características tienen estas asas de un calificativo a las asas que señala el futurolacio? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Gita? A ver. Presentan herniación. Ya, pero yo pregunto por estas de aquí. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Ya, no me digas la forma, sino dónde están. Embrionario. Cavitarias o están, se encuentran. Asas de intestino medio en la cavidad peritoneal o en el celoma intraembrionario. No están herniados. Estas de aquí. Este es el ombligo. La línea imaginaria que trazamos entre la cips del pubis y el coxis. Miren, aquí. De aquí para acá, celoma extraembrionario. De aquí, de esta línea imaginaria, hacia adentro, celoma intraembrionario. O también conocido como futura cavidad peritoneal. Futura cavidad peritoneal. Por consiguiente, si yo digo, ¿qué tipo de asas intestinales señala el futuroláceo? Asas del intestino medio en la cavidad o en el celoma intraembrionario o cavidad peritoneal o futura cavidad peritoneal. ¿Está claro? Luego digo, ¿qué señala el futuroláceo? Asas del intestino medio. ¿Qué dice? Herniadas. ¿Ah? Extraembrionarias o herniadas que están por fuera del celoma intraembrionario. Ya. Luego digo yo, ¿qué señala el futuroláceo? Riñón mesométrico. Y digo, ¿qué señala el futuroláceo? ¿Cómo? Riñón definitivo o metamétrico. ¿Qué señala el futuroláceo? Ah, los vasos ilíacos. Los vasos ilíacos. Lo más probable es una vena porque tiene paredes pequeñas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Callado de la verdad. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Otra descendente. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Arteria. ¿Ah? Vertebral. Arteria vertebral. Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Médula espinal. Médula, ¿qué dijiste? O sea. Si yo digo, ¿qué señala el puntero? Somitas. Si yo digo, ¿qué señala el puntero? ¿Ah? Disco intervertebral. Disco intervertebral. Si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? Perdón, ¿de madera? Ganglios. Si yo digo, ¿qué señala el puntero láser? ¿De madera? Y si yo digo, ¿qué señala el puntero de madera? Estos son ya lumbares. Y los de arriba son cervicales. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta con relación a esta placa? Está todo, ¿no? Fosas nasales ya dijimos, ¿no? ¿Y esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Esto es el techo de las fosas nasales. Que es diferente a lo que está acá. ¿Qué era? La bolsa de Radke. ¿Y esto de acá qué es? Encéfalo. Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Y estas de acá? ¿Ah? Vesículas cerebrales. Vesículas cerebrales. ¿Y esto de aquí? Cerebelo. ¿Y esto? ¿Perdón? El nervio olfactorio y la lámina piriformis del nervio olfactorio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Transversal. ¿Ah? Tiene una pared ¿Ah?
¿Qué otra cosa le llama la atención? ¿Qué otra cosa? Además de la vértebra. Además de la vértebra, tiene una configuración cilíndrica. No tiene un extremo craneal ni un extremo caudal. No, es a manera de un cilindro que está luego del plegamiento del embrión en forma, plegamiento longitudinal y el plegamiento en forma horizontal, ¿no? Entonces va a tener una pared ventral y una pared dorsal. Nos vamos hacia atrás. Miren, pared dorsal y pared ventral. Miren, y es como un cilindro. No hay extremos. Bueno, entonces, en este corte transversal de la cavidad abdominal vamos a encontrar las siguientes estructuras. Nos vamos desde atrás hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos la médula espinal. Médula espinal. El conducto central con neuroestérico. Tenemos aracnoides, el espacio subaracnoideo, el cuerpo vertebral. No nos vamos a detener en estas estructuras que pertenecen al sistema nervioso y que vamos a ver mucho más detenidas en el siguiente inicio. Delante de la vértebra tendremos la aorta y estas estructuras que vemos aquí. Aquí tenemos una, acá tenemos otrita. ¿Qué sería? ¿Qué son? ¿Qué son? Son los ganglios paraorticos. Uno, dos. Nos vamos más centralmente. Nos vamos más centralmente. Aquí encontramos qué es. ¿Qué es esto de aquí? Pulmón. Pulmón. El pulmón está junto con el estómago. Este de aquí, ¿qué es? Detrás del estómago que está. ¿Qué es el estómago? Detrás del estómago que está. ¿Ya vimos, señores? Detrás del estómago, el hígado. Páncreas. Páncreas. Este es el proceso fulcinado. ¿De dónde se desarrolla? El proceso fulcinado. De la yema ventral. De la yema pancreática ventral. ¿Y este de aquí qué es? ¿Este de aquí es? ¿Qué es este de aquí? ¿De dónde se desarrolla? Y este es el cuerpo de páncreas, proceso fulcinado, y cuerpo de páncreas. Este es el cuerpo de páncreas, y este de acá, ¿qué sería? La cola. ¿No? ¿Y este de aquí qué sería? ¿Qué señala el puntero de madera? ¿Qué señala el puntero de madera? Verá, la línea blanca estoy señalando. Transcavidad de los epiglones. El segmento menor o transcavidad de los epiglones. O cavidad abdominal menor. ¿Qué señala el puntero de madera o puntero láser? ¿Qué señala? El estómago. ¿Qué señala el puntero láser? ¿Qué señala? Perdón. ¿Vaso de dónde? ¿De dónde el vaso? Es el intestino medio. Asas del intestino medio. Están juntos con el estómago. El vaso está por acá. En la cola del páncreas. ¿No? No lo vemos. ¿Ya? Estamos en pleno celoma intraembrionario o futura cavidad peritoneal. Asas del intestino medio. ¿Qué señala el puntero láser? ¿Qué señala?
transversal nada más. Celoma intraembrionario o cultura cavidad embrionaria. ¿Qué señala? ¿Qué señala fibrolación? ¿Ah? ¿Qué peritoneo? Verás, estamos en la pared dorsal del abdomen, este páncreas que se volvió retroperitonealmente. Entonces sería el peritoneo. ¿Ah? Visceral. La pared dorsal, de la pared dorsal. Corresponde a la pared dorsal. ¿Qué peritoneo sería? Y este del callo. Todo eso es peritoneo. ¿Qué peritoneo? Parietal. Parietal. Y esto de aquí te señala el puntero láser. ¿Ah? ¿Qué señala? Verán, es muy diferente el parénquima hepático del parénquima de este órgano. Estas son las glándulas suprarrenales que ya las vimos y las estudiamos. Glándulas suprarrenales. Y acá al otro lado debe estar la órbita. Ahí está. Glándulas suprarrenales, por la del páncreas, y por acá sí debería estar el vaso, pero a veces por ahí lo haces el intestino medio. ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué señala el puntero láser? ¿Qué señala? ¿Ah? Vena porta. Puede tomar esta foto. Rapidito. Ya, señores, en 5 minutos terminamos la práctica. Tenemos el siguiente grupo. Ya, esta es la pared abdominal ventral. Pared abdominal ventral. ¿Qué señala el puntero láser? ¿Ah? ¿Qué señala el puntero de madera? Peritoneo posterior. ¿Ah? Peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Buscamos una cavidad peritoneal, ¿no? La pared anterior también tiene su peritoneo parietal, ¿no? Peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Y si yo digo, que digan, no lo vemos, ¿no? Si hay ido comiendo vacaciones. ¿Ya? No está. Ya, señores. ¿Alguna pregunta con relación? Ya termine, señores.